Bienvenidos a Electrónica Pública. En esta ocasión tenemos E23 sensor de temperatura DS18B20 más un controlador de temperatura con un display de 7 segmentos. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, comenzamos. Hemos elegido la variante THT, que recordemos que es la que nos permite insertarlo y utilizarlo en este tipo de PCBs, o en la protoboard. La SMD, que es de montaje superficial, es un tanto complicada para principiantes. Y bueno, este sensor tiene algunas características que vamos a ver, como su voltaje de operación de los 3.0 hasta los 5.5 voltios, permitiéndonos utilizar pilas de iones de litio para hacer un proyecto portátil. Su rango de operación de temperaturas nos puede medir desde los menos 55 grados centígrados hasta los 125 grados centígrados. Utiliza la interfaz UNWIRE o OneWire, que nos permite transmitir la información de la temperatura mediante un solo pin digital que vamos a utilizar en Arduino. Y bueno, aquí vemos algunas de sus conexiones. Podemos ver que solo tiene 3 conexiones o 3 terminales: GND, la salida de datos, y VCC, que es nuestro voltaje de alimentación. Ahorita vemos las conexiones. Esto nos permite transmitir una señal desde el propio sensor de 9 o 12 bits, aumentando la precisión de este sensor. Hablando de la precisión, esta va desde menos más 0.5 grados centígrados en el rango de operación desde los menos 10 grados centígrados hasta los 85 grados centígrados. Este tipo de sensores nos permite conectar varios en un solo pin digital. Esto dado que cada uno contiene en su memoria interna un código de serie único de 64 bits, por lo que nosotros podemos conectar 5 sensores, 7 sensores en un solo pin del Arduino, únicamente identificando cuál es el código de serie de cada uno de los sensores que hemos instalado. Y esto nos permite obviamente liberar más pines digitales en el Arduino con el fin de agregar más funciones al proyecto. Y finalmente tenemos lo que es la función Parasite Power, que con solo 2 líneas de alimentación o bueno de conexión a nuestro sensor podemos alimentarlo y también transmitir la información usando GND y data. Esto lo podemos consultar más a detalle en la hoja de datos. Y las conexiones están así. El primer pin es el GND, el segundo pin va a ser nuestra salida de datos y el tercer pin va a ser nuestro VCC, que va a ser nuestro voltaje de alimentación que ya hemos definido. Es muy importante mencionar que tenemos que poner un resistor tipo pull-up o de subida. Esto conectando la alimentación a un resistor de 4.7 kilo ohms, conectándolos en la salida a la salida de datos. De esta manera podemos generar los pulsos de salida, que bueno, ya hemos previamente visto en el video de interruptores en práctica con Arduino, cómo podemos conectarlos y por qué es necesario utilizar un resistor pull-up o pull-down. Y bueno, tomando esto en cuenta, vamos a hacer unas prácticas primero con este sensor. Nosotros tenemos esta versión que es a prueba de agua y que bueno, tiene una mayor resistencia en cuanto a su durabilidad, porque el otro encapsulado es el famoso TEL92, que es un tanto más frágil. Entonces vamos a conectarlo y vamos a probarlo. Podemos apreciar que el circuito es bastante sencillo de ensamblar, siendo que aquí tenemos nuestro sensor, un conjunto de conductores, nuestra resistencia de 4.7 kilo ohms y las conexiones. Este sensor trae 3 conductores: negro, rojo y amarillo. El negro siendo GND, el rojo el voltaje de alimentación de 5 voltios que nos proporciona la placa, y finalmente el amarillo, que es la línea de datos a la que le tenemos que conectar la resistencia pull-up. Entonces podemos programar la placa y así mediante el monitor serial de Arduino verificar qué temperaturas está recibiendo este sensor. Después vamos a ensamblar lo que es nuestro display de 7 segmentos con varios dígitos para que nos muestre esa temperatura. También lo podemos hacer en un display alfanumérico de 16 caracteres por 2 líneas. Sin embargo, no hemos revisado a detalle todavía cómo hacer este tipo de conexiones. Lo veremos en un video próximo. Vamos a revisar de manera rápida el ejemplo simple de la librería. Iniciamos incluyendo los archivos de la librería y definiendo que en el pin digital número 2 de Arduino vamos a recibir esa comunicación del sensor. Damos algunos ajustes de inicio de las librerías. Iniciamos nuestro monitor serial a 9600 baud y mostramos un mensaje de bienvenida. Iniciamos los sensores y también mostramos que se está haciendo la solicitud de las temperaturas. Va a solicitar las temperaturas de todos los sensores. Una vez que termine nos mostrará el mensaje de que ya está listo. Va a guardar esas temperaturas en la variable tempSep. Si nuestros dispositivos o sensores están correctamente conectados, nos va a mostrar el mensaje
que la temperatura para el primer dispositivo es, y nos va a mostrar lo que se almacenó en la variable. Si el sensor no está correctamente conectado, que sería esto, nos va a mostrar el mensaje de error y le damos un delay para que no nos muestre tan rápido las temperaturas. Vamos a cargar el programa y a enviarlo para que podamos abrir el monitor serial que se encuentra en esta sección y así verificar las temperaturas. Abrimos nuestro monitor serial y esperamos a que inicie el programa. Podemos apreciar que aquí un indicador LED nos muestra que está enviando información a lo que es el puerto USB. Lo que podemos apreciar que en el monitor serial nos registra una temperatura de 21 grados centígrados. Y bueno, aquí hemos precalentado el cautín un poco, lo vamos a acercar y vamos a ver cómo empieza a subir esa temperatura en el monitor serial. Vemos que ahorita ya tenemos 21.25, 21.50 y empieza a subir. No es el método más apropiado para medir la temperatura del cautín, sin embargo, podemos ver que sigue subiendo. Es importante notar que el cautín no lo he calentado hasta su potencia máxima, que son los 300 grados. Vamos a llevar a este proyecto a algo más definido y bueno, vamos a utilizar un gabinete. Las conexiones de manera general las vamos a ver así. Tenemos nuestro sensor que va a estar conectado en el pin digital número 2. Vamos a tener un interruptor SPST de un solo polo, un solo tiro, que nos va a permitir seleccionar entre el modo manual o automático, y en un futuro cuando simplemente con relevadores. Y este va a estar conectado a la entrada analógica A0. Las salidas van a ser 6 indicadores LED, que uno va a ser de estado que esté energizado el proyecto y los otros 5 de qué tan alta está la temperatura, una escala de color se puede decir. Finalmente utilizamos el módulo TM1637 que nos permite con solo 2 líneas de comunicación controlar 4 displays de 7 segmentos. La forma tradicional de hacerlo, que es conectar cada uno de los LEDs incrustados en estos displays, nos requeriría 28 pines digitales para controlar únicamente los dígitos, sin contar los puntos decimales, lo cual sería pesado y se requeriría un Arduino Mega en este caso, que pues nos provee más de 40 pines digitales, pero elevaríamos el costo y aparte la programación no sería sencilla. Entonces utilizamos este módulo y bueno, es importante notar que estos LEDs los podemos sustituir por un relevador. En este caso podemos utilizar un relevador para que nos controle un ventilador o un sistema de calefacción. Esta modificación surge a partir de la información que nos brinda esta página, que podemos apreciar que aquí viene el diagrama completo del módulo del TM1637 y apreciamos que los displays son de ánodo común, entonces conseguimos displays de ánodo común y bueno, vamos a hacer la sustitución. Podemos apreciar que el circuito ya lo tenemos ensamblado en una PCB, sin embargo este es un prototipo que utilizamos. Podemos ver algunas de las opciones que ya hemos configurado, por ejemplo la situación de la alarma que ya aquí suena. Pero nuestro énfasis va sobre todo en la situación del display, podemos apreciar que está funcionando. Es importante notar que he utilizado un conductor independiente controlado aquí por Arduino para controlar este pequeño punto decimal de la parte superior. Esto sucede a causa de que en el display original viene 2 diodos en serie y aquí no lo tenemos, por lo que necesitamos hacer esa configuración adicional. Una vez visto esto, entonces podemos pasar a ensamblar de manera física todas las conexiones que requerimos. Utilizando esta PCB y el cable flexible vamos a sustituir todas las conexiones que tenemos en este punto. Ya hemos soldado así los displays y podemos ver que ya todas las conexiones están listas para recibir un poco de cableado. Una forma en la que podemos ir comprobando las conexiones es conectar los displays conectando 5 voltios a través de una resistencia de 330 ohms. Y podemos entonces probar que nuestro segmento A del primer display, del segundo, del tercero y del cuarto display ya está correctamente conectado. Solo nos queda conectar los otros 7 segmentos de acuerdo al diagrama que teníamos. Veamos el proceso para soldar el segmento B. Entonces tenemos nuestro conductor ya previamente en la terminación estañada y únicamente aquí agregamos un poco de
soldadura y ya quedó la conexión. Avanzamos los pines necesarios y nos encontramos con el siguiente pin que conecta el segmento B del segundo display. Entonces pelamos una longitud pequeña de conductor de manera que quede expuesto. Aplicamos soldadura. Sin embargo, aquí no se adhirió bien porque no hemos pelado suficiente tramo. Volvemos a intentar. Muy bien. Tenemos ya una soldadura aquí en esta sección y soldamos el pin que conecta el segmento B del segundo display. Y una vez que terminamos de ensamblar la PCB, hacemos las conexiones al módulo del TM1637 y podemos apreciar que ya ha quedado correctamente conectado y hemos eliminado la necesidad de todo este cableado. De manera que si nosotros reprogramamos el Arduino, se sigue ejecutando el programa que teníamos previamente escrito y ya este sigue ejecutando la función que habíamos utilizado. Podemos ver. Ya que hemos hecho nuestra transformación y vemos que funciona completamente, entonces podemos proceder ya a ensamblar nuestro proyecto en un gabinete con sus dispositivos que hemos acordado previamente. Iniciemos con su elaboración. Una vez que hemos seleccionado dónde vamos a montar nuestro display, LEDs e interruptor y hemos comprobado de que no exista problema con las longitudes de los lados, dado que aquí lleva un pequeño contorno, podemos proceder a hacer el corte. Ya solo nos queda hacer limpieza y perforar los agujeros para los LED que nos faltan. Entonces, una vez que hemos completado el ensamble mecánico, como podemos ver ya hemos fijado el display con tornillos y tuercas y los LED con simplemente insertándolos a presión. Entonces ya está completo. Aquí ya está lo que es el sensor, el interruptor que va a ir en el lateral y vamos a utilizar la versión Arduino Nano, que es compacta y que bueno, cabe aquí dentro del gabinete. Nos falta incluir la fuente de alimentación. Hablando de la fuente de alimentación, podemos utilizar un cargador de celular que nos proporcionará 5 voltios. Esta fuente de alimentación es compacta, entonces cabe perfectamente en el gabinete. Vamos a ver el diagrama y continuamos con el ensamble. Vamos a ver de manera rápida cómo vamos a generar el diagrama de conexión para todas las partes del proyecto. Empezamos por la fuente de alimentación. La fuente de alimentación es una fuente de 5 voltios, corriente continua. Si no sabemos las situaciones o características de la fuente de alimentación en su interior, evitemos abrirla porque podemos recibir una buena descarga eléctrica. Entonces, para eso podemos utilizar simplemente un adaptador o un cargador USB con un cable USB. Lo cortamos a la longitud necesaria, obtenemos 4 conductores, rojo, negro, verde y blanco. El rojo y el negro serían nuestro voltaje de salida, siendo el rojo el positivo y el negro negativo. El blanco y el verde simplemente los aislamos, son líneas de datos y no los usamos. El sensor se conectaría de esta manera, ya que es un sensor encapsulado. Tengo 3 conductores, negro que sería GND, negativo, el amarillo que sería nuestra señal de salida o datos, y el rojo que sería la fuente de alimentación, que serían 5 voltios. Lo conectamos a 5 voltios. Entre la línea de datos y el voltaje positivo conectamos una resistencia pull-up de 4.7 kilo ohms. Y bueno, la señal de este sensor se va a conectar al pin digital número 2 de Arduino. En el TM1637, que es el que controla los displays de 7 segmentos, tenemos conectados la señal de clock, bueno, de reloj, en el pin número 3 y la de datos en el pin número 4. El punto decimal en el pin número 5 va conectado directamente. Ese punto decimal, recordemos que no se pudo, dado que en el diseño original vienen los LEDs en serie en una sola conexión. Y entonces cuando el pin digital 5 esté puesto en bajo, que sería low, se enciende ese punto decimal. Si lo ponemos en alto, se apaga ese punto decimal. Aquí tenemos una serie de LEDs que sería LED rectangular. Todos van conectados del lado positivo a una resistencia de 330 ohms para evitar que se nos lleguen a quemar esos LEDs.
Y bueno, pues está el LED rectangular, el LED rojo, el LED ámbar, LED blanco, verde y azul, todos conectados por su positivo a la resistencia y la resistencia a cada uno de los pines que aquí estoy colocando. Mientras que el negativo va conectado al negativo de la fuente de alimentación. Es importante mencionar que aquí dejé algunos pins, por ejemplo, el 11 no lo utilicé, dado que lo pienso implementar después con un sensor receptor infrarrojo para utilizar un control remoto. Entonces, aquí estos pines nosotros los podemos mover a nuestro gusto. En el código ya viene esa parte de qué conexión va a qué conexión. Finalmente, otra entrada que tenemos es el pin analógico A0 que va a recibir la señal del interruptor. De momento en el código no viene implementado, dado que pues no hemos conectado el relevador. Eso es otro tema que vamos a ver en otra ocasión. Y entonces tenemos nuestro interruptor conectado en uno de sus extremos al voltaje positivo, 5 voltios, pasa del interruptor y en el otro extremo tenemos una resistencia pull down que va conectada a GND entre el pin A0 y el GND. Y bueno, vamos a hacer las conexiones y posteriormente a la instalación. Y bueno, después de un largo proceso de cableado y revisión de conexiones para evitar un falso contacto o invertir una polaridad, podemos apreciar que ya hemos completado, encontramos aquí la fuente de alimentación con sus cables de alimentación, el Arduino y bueno, la otra parte del módulo. Es muy importante mencionar que si no tenemos experiencia previa en esto de cableado eléctrico, no abramos la fuente de alimentación y podemos usar una fuente de alimentación con un cable USB para alimentar nuestro proyecto. Lo único que nos queda es programarlo y montarlo ya de manera permanente. Verificamos de manera rápida el programa. Iniciamos declarando lo que son las librerías que vamos a utilizar para comunicarnos con el módulo del display y el módulo de temperatura. Definimos el pin número 2 como la comunicación para el sensor de temperatura, además de dar la configuración inicial, especificando la dirección que tiene única de nuestro sensor. Esta la podemos obtener dentro de los ejemplos de la librería. Finalmente tenemos lo que es definir unas constantes, mientras que CLK va a valer 3 y DataIn va a valer 4. También una de tipo entero que es temperatura, además de otras de control que vamos a utilizar como SK y ITD. También vamos a tener una decimal o flotante, que nos permite tener algunos decimales, como ya llamada temperatura decimal. Aquí establecemos qué segmentos se van a encender cuando nosotros queramos mostrar el símbolo de grados centígrados o cuando queramos mostrar la palabra hola. Posterior a eso, configuramos las pines de conexión al TM1637, mientras que CLK va a valer 3 y DataIn va a valer 4. Configuramos ya en el setup que esto se ejecuta una sola vez en el programa, que K va a ser igual a 0 y TD igual a 0. Y bueno, aquí están las conexiones que van al Arduino, mientras que el pin número 5 está conectado al punto decimal del display número 3. El pin número 6 está conectado al LED rectangular. Y bueno, los otros pines están conectados a los LEDs indicadores de la escala de colores. Apagamos el punto decimal y bueno, hacemos un ciclo en el que se enciende y se apague el LED verde por unos segundos. Iniciamos los sensores, solicitamos una resolución de 10 bits y bueno, el brillo del display se enciende a 15, que sería el máximo. Mostramos la palabra de bienvenida, encendemos los LEDs un momento y bueno, los probamos, se apaga y ya la parte cíclica, que esto se va a repetir eternamente si lo dejamos. Entonces, iniciamos solicitando la temperatura del sensor. Esa temperatura que detectemos se va a guardar en la variable temperatura decimal y si esta temperatura decimal es igual a menos 127, no hacemos nada. Esto significa que está desconectado el sensor. Si la temperatura, por ejemplo, fuera de 20.25 grados, entonces la temperatura decimal que tenemos aquí, que es de 20.25 grados, se va a almacenar en esta variable de temperatura. Pero como este es un entero, nada más va a recibir la parte entera, que sería 20 grados. Y bueno, vamos a imprimir la parte decimal, que sería 20.25 al monitor serial con su grado, con su símbolo de grados centígrados. Aquí esta parte nos va a permitir actualizar el display únicamente cuando haya un cambio de temperatura. Por ejemplo, TD ahorita vale 20 y la temperatura es de 20 grados. Entonces, como son diferentes, se ejecuta lo que está dentro del paréntesis. Nos vas a mostrar lo que es el símbolo de grados centígrados y nos vas a mostrar la temperatura. Y actualizas TD que sea igual a la temperatura, entonces TD ahorita ya vale 20. Esto, como la temperatura ahorita va a seguir valiendo 20 grados, pues no se va a actualizar el display, se va a quedar idéntico, no es necesario
que cada 500 milisegundos o cada segundo se esté actualizando si va a mostrar el mismo valor. Sin embargo, por ejemplo, si la temperatura aumenta a 23 grados, TD ya es diferente de 23. Digamos, este es 20 y este es 23. Entonces, se actualiza ese valor en el display y otra vez ya tenemos que TD igual a 23. Se actualiza esto también. Y bueno, aquí van las comparaciones que tenemos para encender nuestros LEDs. Si la temperatura es menor o igual a 16, se enciende el de color blanco. Si no, se apaga. Así igualmente con la temperatura entre 16 y 18 tenemos el LED azul. Entre 18 y 21 tenemos el LED de color verde. Entre 21 y 24 tenemos el LED de color amarillo. Y en mayor a 24 tenemos lo que es el LED de color rojo. Todo esto, si es que la condición no se cumple, se apaga el LED simplemente. Finalmente encendemos el LED rectangular, lo esperamos 500 milisegundos, lo apagamos y esperamos otros 500 milisegundos. Esto para indicar que el programa se está ejecutando. Una vez que conectamos ya hemos cargado el programa, entonces vemos que ya ahorita está encendiendo. Pusimos un retardo antes de que se inicie. Podemos ver que toma su tiempo y bueno, ya aparece la palabra hola y ya nos muestra la temperatura. Y bueno, vemos que ahorita como estamos en 24 grados centígrados ya se enciende la escala en el amarillo. Si estuviera más baja, obviamente estaría encendiendo el verde, el azul o el blanco respecto a la temperatura, de acuerdo a cómo lo hemos programado. Y el LED de arriba ya nos está indicando que está funcionando. El interruptor ahorita de momento no tiene función, ya está conectado y listo para ser implementado cuando tengamos la situación del relevador, que estaríamos utilizando de preferencia un relevador de estado sólido con el fin de garantizar una mayor durabilidad. Vamos a instalarlo ahora. Ya está encendiendo. Vemos que pues ya habíamos instalado de estos. En un video previo hicimos esta. Y bueno, vemos que ya nuestro termostato ya está funcionando. Con ayuda de un hielo hemos hecho que bajara la temperatura. Bueno, si lo tocamos va a empezar a subir. Y bueno, notemos que este módulo que tenemos aquí arriba es nuevo, ya que el de abajo, bueno, este lo hicimos aproximadamente hace un mes y bueno, el de arriba hace medio mes. El problema que tenemos aquí es que se integró un módulo de hora y fecha, módulo de tiempo real. Entonces nos permite mostrar la hora, pero había un tiempo, un intervalo para mostrar la temperatura y un intervalo para mostrar la hora. Entonces no era algo cómodo, por ejemplo, si querías ver rápidamente la hora, te tenías que esperar hasta que pasara ese tiempo de mostrar la temperatura para poder ver la hora. Entonces decidimos, bueno, integrar este módulo que nos muestra ya la temperatura de manera independiente y que, bueno, le añade un poco de precisión a la cuestión de la medición, ¿no? Entonces vemos que también otra de las cosas que se le agregó es que si la temperatura va fuera de los límites que ya hemos preestablecido, empieza a parpadear esta parte. Esta parte de los displays de color rojo está controlada por 4 transistores, 2 para cada dígito y aparte podemos modular lo que es el brillo, ya que no, porque de noche no es muy agradable tener los displays a máximo brillo, entonces se le baja el brillo al color rojo y bueno, el color azul, el módulo TM1637 puede hacer ese ajuste automáticamente con ayuda de este reloj que ya tenemos integrado. Entonces a las 10 de la noche se baja el brillo de los displays y a las 7 de la mañana se vuelve a encender el brillo al máximo porcentaje. Entonces por eso es que son 2 transistores por cada uno de estos segmentos de color, de estos displays de color rojo. Entonces vamos a ver el funcionamiento y algunas de las etapas de la fabricación. Vemos que ahí está iniciando. Da la bienvenida. Y bueno, realiza ya la medición. Y bueno, la temperatura si baja de los 18 grados, este empieza a parpadear o sube de los 23 grados. Iniciamos con lo que son las pruebas en protoboard para verificar que el diagrama que tenemos sea correcto. Además de comprobar los displays de color rojo. Este es el diagrama. Aquí está el diseño de PCB que utilizamos. Y bueno, este es el diseño en 3D como quedaría.
Aquí ya se está preparando la PCB, puliéndola y bueno, preparando para el método de planchado que permite la transferencia de tóner, que podemos apreciar aquí ya son las hojas recortadas y bueno, ahí está el tóner. Y después del tratamiento con cloruro férrico y perforación, ya podemos empezar el ensamble. Y ahí está la prueba de funcionamiento. Entonces ya nada más es cuestión de agregarlo al gabinete y bueno, integrarlo a su posición ya de funcionamiento, que es la que ahorita ya acabamos de ver. Y bueno, con esto llegamos a lo que es la conclusión del proyecto, en la que, bueno, requirió bastante tiempo en la cuestión del ensamble, y bueno, es por eso que me hubiera gustado publicarlo un poco antes. Sin embargo, bueno, el tiempo de video, de edición, y subida y publicación requiere tiempo, entonces ahorita hasta este momento se pudo. Pero bueno, lo más tardado es la parte de la modificación del módulo TM1637. Trabajamos previamente con él, y bueno, en esta sesión. Sin embargo, el módulo contiene un display bastante pequeño, entonces es modificar y bueno, quitar ese display, conectar estos nuevos y bueno, lo tardado es conectar cada segmento individualmente. Entonces, este proyecto pues sí le da una gran vista ya a lo que es los displays de color verde y bueno, más grandes o color azul. El color rojo también se ve bastante bien. Sin embargo, podemos incrementar la velocidad de producción al integrar lo que es el diseño del PCB mediante el software de Proteus. Esto lo que nos va a permitir es ya no tener que hacer cada conexión individualmente, sino simplemente ya nada más insertar los componentes, soldarlos en el otro extremo y prácticamente ya tenemos nuestro circuito ensamblado. Entonces vamos a ver en un futuro cómo realizar esto que son los PCBs. Esta es una placa Arduino 1, bueno, aproximada a lo que es una placa Arduino 1 porque bueno, le falta la parte de reguladores. Pero bueno, vamos a ver algunos ejemplos sencillos, empezando con uno que nos permita verificar y bueno, hacer pruebas, porque siempre es necesario empezar con un modelo pequeño para evitar estropear y bueno, echar a perder a veces el material, ya que pues uno va aprendiendo. Entonces vamos a empezar con un modelo pequeño en alguna ocasión próxima y bueno, vamos a ver ya después cómo ensamblar esta placa que hemos hecho, viendo desde la parte del diagrama. Y bueno, por esta sesión sería prácticamente todo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.